Bienvenidos a En Voz Alta. Literatura en sintonía. Bueno, bienvenidos a una nueva edición de En Voz Alta, este programa de literatura. En el día de hoy, bueno, yo soy Paulo Cañón y al lado mío, aquí a mi diestra, está mi queridísimo, mi amigo César. ¿Cómo estás, César? Muy bien, gracias por venir hoy todos. Estamos full house hoy. Qué espectacular es esto, sentimiento de estar todos reunidos para discutir estos temas tan interesantes. A mi lado izquierdo se encuentra nuestro querido Andrés. ¿Qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Pues bien, chévere, feliz, contento. Sí, allá afortunadamente no pasa como en otros tiempos en los que semana de parciales significaba que nadie venía al programa y éramos Debbie y yo charlando. Bueno, hola, ¿cómo estás? No, pues muy bien. Ventajas de la nueva temporada. Bueno, y aquí al fondo, coronando la mesa, dándonos la cuota femenina, una cuota encantadora, nuestra querida Debbie. Debbie Gámez. ¿Cómo estás, Debbie? Hola a todos. Que por cierto, esta semana viene feliz, sin ánimo de hacerme bullying ni de arruinarme la vida. Viene tranquila. Sí, viene contenta. Actitud conciliadora. Sí, sobre todo, importante. Bueno, recordarles a todos nuestros oyentes nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @voz en sintonía, en Facebook como En Voz Alta y en Instagram nos pueden encontrar como en Voz Alta con 2 Es. Listo. 12 es mayor calidad, ¿no? Bueno, entremos en materia, ¿no? Y con esta canción titulada Jazz Suave para Estudiar. Jazz libre de derechos de autor en YouTube. No, pues, ¿cómo no podíamos empezar de otra manera el día de hoy? Con jazz. ¿Vamos a hablar de quién? Pues del inigualable, de Julio Cortázar. No hay otra Wow. manera de empezar Cortázar que no sea con jazz, ¿no? Sí, el jazz tiene un rol importantísimo, sobre todo en Rayuela, que es una cosa increíblemente interesante. El jazz toma forma, vida en Rayuela. Digamos que, claro, esto con el estilo surrealista de Cortázar, tú lees Rayuela y entonces el jazz ya no es una música, sino que es una experiencia sensorial súper intrigante y súper interesante. Claro, yo me imagino que uno disfrutará Rayuela mucho más si es fan del jazz y de los autores que en ella se mencionan, pero desde la perspectiva externa de una persona que no conoce absolutamente nada, pareciera ser que el jazz tiene una importancia increíble y que Cortázar le veía una magia muy especial que parece no le veía a otros géneros musicales, por decirlo así. No, sí, total. Es una perspectiva bastante cinematográfica. Leer Rayuela, pues acompañado de tantos acompañamientos de jazz, pues acompañado de acompañamientos, pero bueno, Rayuela, con todo el contexto de jazz que tiene, es bastante didáctico. Aunque Rayuela, lo mejor de Rayuela es después del capítulo 150. Y uno dirá como, no, o sea, me va a leer la mitad del libro. Pues no porque tú puedes empezar por donde se te dé la gana. Entonces, lo propio es empezar por el capítulo 150. Bueno, digamos que Cortázar tiene una forma de estructurar la narración. Dice como, vea, yo le propongo que lea los capítulos de esta novela de la siguiente manera. 1, 857. 2, 432. 3, el 129. Y así, ta. Entonces, uno puede leerla así, o leerla toda de corrido, o leer solo la segunda parte, o leer solo la primera parte, o leerlas mezcladas, o alternando, o de atrás hacia adelante, o de adelante hacia atrás, porque tratan de ser capítulos muy autocontenidos y no hay un verdadero inicio ni un verdadero final. Precisamente, los primeros capítulos tienden a ser muy largos, o sea, el capítulo como hasta el 50, 60, son capítulos larguísimos sobre Horacio y la maga y el Club de la Serpiente. Es que esos nombres. Se emociona el muchacho. Sobre Horacio, la maga, el Club de la Serpiente. Y el Club de la Serpiente literal es un grupo de amigos que se juntan a estar tirados en el suelo escuchando jazz, o al menos esa es la impresión que da.
Pero Rayuela no es solo eso. Rayuela no es solo jazz y amigos contemplándose. Rayuela es, si no uno de los, si no el mejor, uno de los mayores exponentes de la literatura experimental de Latinoamérica. ¿Rayuela es una novela? Esa es una gran pregunta. ¿En qué Mucha sentido gente podría serlo? O sea, no ha ¿en qué logrado, o sea, es difícil eso me hace pensar. catalogar Rayuela, no entra en un solo género literario, no se puede Dudo que considerar. sea... Es casi como una compilación de cuentos con los mismos personajes. Pues Claro, sí. porque claro, lo que quería hacer Cortázar, ¿qué era? Era una novela que no fuera una novela, que tú no pudieras coger la novela y decidir, y encasillarla y empaquetarla en una categoría, que pudieras decir, no, es que empieza así, la trama es esta, se subdivide en tantas tramas, lo importante es esto porque al final pasa esto, este es el arco del personaje. Entonces, para romper con esa cronología de la novela tradicional, lo que terminan quedando son muchas historias autocontenidas, incluso hay puntos en los que ni siquiera son historias. Como digo, si tú te pones a leer capítulos al azar, vas a darte cuenta que hay unos que son de 3 líneas, de 2 párrafos, y son, qué sé yo, disertaciones sobre Adán y Eva y cosas así. Entonces, al final, lo que tenemos es un compendio de cuentos con los mismos personajes. Bueno, pero más importante aún que Rayuela, ¿quién es Julio Cortázar? Era un señor que vendía cholados al frente de mi colegio. Él- Eh, Para Poco los importante. que tengan la buena manera de no creerle a este individuo, Julio Cortázar es uno de los escritores más importantes de la lengua española. bueno, pues sí, uno de los más importantes. Nació en Bélgica, En Ixelles, que es un barrio, por decirlo así, no sé, un distrito más bien de Bruselas. de Bruselas. Nació en Bélgica, a los 3 años llegó a Argentina. La gente que sabe estas cosas dice que tenía un acento muy lindo. Sí, en las entrevistas de Cortázar es muy común escuchar que él tenía un problema con la R. La pronunciación de la R de Cortázar era como más tirando hacia una G, un poco afrancesada la cosa. No decía como cigarrillo, sino el cigarrillo. Gracias por la representación auditiva. Muchacho, tiene que ser didáctico. Tenían que ponerlo, pero eso no es culpa de vivir en Bélgica, eso es porque la mano lo ponía a decir R con R cigarro, R con R barril. No, nunca les pasó. No, nunca. R con R cigarro, R, ¿no? Bueno, Nunca me hicieron terapia del aula. pero ¿sabe qué es bien interesante? Yo tengo algunos libros de una colección de libros que se llama Biblioteca Personal de Jorge Luis Borges, el que son básicamente los libros que le gustaban a él y un prólogo en el que los anuncia. ¿Por qué me gusta tal cosa? Y hay uno, obviamente hay un libro de cuentos de Cortázar, el que está Casa Tomada, Berenice y otros más. Y en el prólogo de ese libro, pues Borges cuenta cómo era su relación con Cortázar y cómo se conocieron. Y dice que lo conoció porque un día llevó un papel arrugado, Borges era editor de una revista, él llevó un papel arrugado en el que estaba escrito un cuento, Casa Tomada, para que lo publicaran en la revista. Y dijo, ¿quién es este señor que viene aquí a entregar cuentos? Y resultó ser Cortázar y ser un genio de la prosa corta, especialmente. Sí, como tal no es... Porque volvemos a Rayuela. Rayuela no es un solo gran texto. No se puede ver como una sola gran obra, sino como un compendio de muchas pequeñas obras agrupadas. Y bueno, me parece que no hay nada malo en ser un maestro de la prosa corta. Es más, creo que hablar menos es mucho más difícil que hablar más. Muy por el lado de Borges, que Borges también era bastante bueno en prosa corta. Borges no tenía novelas. Borges tiene. pensaba que Porque- lo más importante era ser breve, que la sociedad no tenía tiempo para novelas. Mire, yo estoy bueno, en cierto sentido estoy de acuerdo con usted y de hecho también es por nuestra profesión de Andrés y mía que a nosotros leemos un montón de cosas que son tan largas y tan repetitivas y no quiero decir que los autores que escriben en forma larga se repitan o digan la misma cosa una y otra vez o No, que hay se hacen grandes sentido. novelistas, Hay grandes novelistas que lo hacen de manera excelente y que, o sea, se ve justificado la longitud de un texto, pero hay veces en las que menos es más. Sí, y yo creo Totalmente. Y no solamente en la longitud en cuanto a páginas, sino en la longitud, por ejemplo, de las oraciones. Yo no sé si ustedes recuerdan, creo que César y Debbie estaban en ese programa en el que leímos de sobremesa de... ¿cómo se llama este hombre? De José Asunción Silva. Debbie, si te pegas al micrófono, te podemos escuchar todos. José Asunción Silva, la primera oración de
de sobremesa es muy larga. Es tanto que si tú la coges, la pones en un Word, te da unas 4 o 5 líneas de una sola oración. Y esa longitud y la complejidad sintáctica que tiene que tener la oración por esa longitud, en mucha medida matan la emoción que quiere transmitir. No, aparte, o sea, es técnicamente impresionante, o sea, hacer oraciones así larguísimas, digamos, a mí no se me ocurre porque, por ejemplo, como escritor aficionado, uno piensa, hombre, ¿para qué carajo me voy a complicar tanto la vida en hacer estas oraciones larguísimas cuando puedo decir una idea, punto seguido, empiezo otra idea, comas entre un poco de comas explicativas, quizá... Es mejor entrar a lo Hemingway. Hola. Exacto. La palabra punto. precisa que él llamaba. Sí. Hola, punto. Entonces, digamos, aparte de ser técnicamente impresionante, también es un poco cansador. Es un Claro. poco cansador leer como oraciones interminables, párrafos interminables, incluso capítulos interminables. Pero pues cada uno tiene sus propios estilos de narrar. Y en lo personal yo prefiero textos pues no necesariamente cortos, pero sí que vayan al punto, que sean más prácticos de leer. No, claro, es volver a lo mismo. Hay mucha gente que prefiere sentarse 10, 20 minutos, consumirse un cuento y no dedicar las 20, 30 horas que puede requerir una novela promedio, una novela larga. No, y depende de lo que uno quiera también. Digamos, leer un libro así largo de 1000 y pico de páginas que sí lo he hecho, pues depende del humor, ¿no? Y de lo que uno quiera en el momento. Por ejemplo, voy a leer una parte muy breve de la oración de Silva para que nos hagamos una idea del contraste, de lo problemático que puede llegar a ser escribir largo. Recogida por la pantalla de gasa y encajes, la claridad tibia de la lámpara caía en círculo sobre el terciopelo carmesí de la carpeta y, al iluminar de lleno 3 tazas de china doradas en el fondo por un resto de café espeso y un frasco de cristal tallado lleno de licor transparente en el cual brillaban partículas de oro, dejaba ahogado en una penumbra de sombría púrpura producida por el tono de la alfombra, los tapices y las colgaduras, el resto de la estancia silenciosa. Es tremendo. Es una sola oración, es más, tiene 5 comas máximo. Es una oración muy larga y claro, implica una complejidad y eso le agrega un montón de belleza a la oración y es un poco la belleza de nuestro idioma. Pero eso tampoco le quita mérito al opuesto. Ya veremos ahorita cuando leamos a Cortázar que sus oraciones son mucho más cortas, pero también son mucho más surrealistas. Es un poco tener la idea del contraste entre emoción y brevedad. Es como un juego en el que el escritor trata de que el lector se mantenga, donde logre captar la idea, pero sin que se aburra. Porque Exacto. oraciones muy largas hacen que la gente se pierda. Eso es un precepto bastante... No tiene que tener más concentración al momento de leer, de abordar como esas oraciones larguísimas, pero que también suenan muy bien. O sea, lo que acaba de leer Andrés me pareció... o sea, No, wow, es que es Silva. A ver, bueno, impresionante. O sea, por será favor, largo, pero es ¿de quién Silva. estamos hablando? De Silva. Exacto. Bueno, pero no le quitemos el reflector Mérito al a boom Julio. latinoamericano, a Julius. Yo decía Cortázar Cuando... cuando estaba en el colegio, o sea, cuando empecé a juntarme con gente rara aquí en la universidad. No, está mal, es Y abrimos un Cortázar. programa de radio. Entonces, no, es Cortázar. Y yo, pues Cortázar suena más lindo. Cortázar. No sé, bueno. Bueno, y de este hombre aficionado a los cigarrillos, al jazz, a las escenas melancólicas, al París que todo el mundo ha visto en películas, pero que aún así es diferente, es Cortázar. David, ¿tú qué podrías contarnos de Cortázar? Te veo algo ¿Te gusta? distraída. ¿Qué opinas de él? Queremos ¿Te gusta el escucharte. estilo de él? Bueno, Andrés, sí, realmente es que me gusta mucho este estilo tan existencial, si se puede decir de alguna forma, de contar y de escribir Cortázar. Realmente tengo muchos apuntes a lo que ustedes han dicho anteriormente. Me gusta la forma no grandilocuente en la que escribe, sino que tiene sus pequeños tintes, ¿no? Tiene sus pequeños tintes Sin duda, bastante francés. de belleza en las palabras que utiliza al escribir, pero sigue siendo simple. Pero entonces, bueno, no quiero volverme a Rayuela, sino quisiera también hablar algo sobre 62 Modelo para Armar, que también es una de las obras en las que juega como un papel muy importante el orden que le quiera dar el
el lector a esta obra. Sí, total. Entonces, Se dice que no tenía estructura fija, que era más ya un trabajo del lector completar la novela y pues la manera en la que él quisiera interpretarla. Y me parece excelente porque eso me recuerda mucho a la manera en que uno se enfrenta al arte y más que todo al arte moderno, porque digamos que cuando uno va a un museo de arte moderno o se enfrenta con una obra de arte moderno, esto es lo que hace, ¿no? Interactúa con la obra de arte. Uno puede ser parte, pues, de esta obra. Entonces, siento que cuando una persona se enfrenta a este tipo de lecturas, prosas cortas, es en sí, es presentarse delante de una obra maestra, de una obra de arte como tal, que le permite interactuar y no quedarse en una forma estática y lineal a lo que estamos acostumbrados, ¿no? A esa estructura fija que nos venden siempre, sino que, wow, aquí hay una manera diferente de moldear, de jugar y de ver la literatura. Un poco a lo Caicedo, o sea, cuando te refieres a experimental, ¿te refieres un poco a lo que hacía Andrés Caicedo? O sea, por ejemplo, tomemos como base Que viva la música de Andrés Caicedo. ¿Estás familiar con la obra? No. Bueno, en ella básicamente es Caicedo buscando su estilo literario y entonces vas a encontrar una explosión de estilos y de músicas, que viva la música, y de experimentación con drogas, con formas de narrar, que no voy a poner puntos, que no voy a poner comas, ¿sí me entiendes? ¿Te refieres a eso con experimentación o te refieres No. a algo más? No, digamos que eso se ve más en busca de, ¿cierto? O sea, no hay o sea, si bien acabo de decir que no hay una estructura fija a lo que estamos acostumbrados, el autor sí establece su propio ritmo y sí tiene su propia estructura interna que no O sea, son dentro de su experimentación tiene sus propias, o sea, sus propias reglas, por decirlo de alguna forma. Sigue respetando ciertas reglas, O como sea por que- ejemplo sintaxis o gramática. Sí. O sea que, entonces, más bien, mejor que experimental, la palabra sería disruptiva. Dis- Uy, severa palabra, ¿no? La palabra del día. Disruptiva. Llegó Andrés a educarnos un poco, no es No, sí, experimental, lo que pasa es que, o sea, ¿qué se entiende por experimental? O sea, Pues que puedes entender experimenta, ¿no? experimental en el... Experimental es más como una apuesta, creo yo, del saber si el autor, si lo que hace, si su manera de innovación gusta o no gusta. Digamos, yo creo que experimental, o sea, digamos como el marcador definitivo de decir como estoy experimentando con algo es empezar a decirse a uno mismo, ¿eso se puede hacer? O sea, no sé si les ha pasado alguna vez que, no sé, alguien les dice algo que ustedes no se esperan y dicen como, oiga, ¿eso es posible? ¿Eso pasa? Eso es disruptivo. O sea, se puede imaginar ambos términos, es disruptivo, es experimental, yo creo. Ok, me gusta. Sino que, bueno, aquí contando mi vida sin necesidad, hace poco hice parcial de técnicas avanzadas de oratoria y el profesor nos dijo, tienen que empezar con una frase muy impactante para que la gente preste atención a lo que están diciendo. Entonces yo dije, listo. Entonces cuando me tocó exponer, lastimosamente fueron 2 personas a las que les expuse porque expuse muy temprano. Bueno, y entonces era exponer sobre alguien a quien admiras y yo. Bueno, voy a hablar de Jesús. Y yo admiro a Jesús por ser el primer comunista de la historia. Y entonces, ¿cómo así? Pero bueno, habría sido la reacción si hubiera habido más gente, pero no había. Pero entonces más o menos, entonces el profesor me dijo, muy disruptiva tu exposición. Y entonces yo, gracias. Ah, gracias. De ahí viene, esa es la filología de la palabra disruptiva. Tu filología. Entonces por eso cuando ustedes dicen experimentar, me viene a eso, a coger algo que no suena bien y hacerlo. O sea, mejor dicho, No exactamente mejor dicho, es a lo que mejor me dicho, refiero. hacer algo que rompe el esquema, o sea, el paradigma clásico. Claro, lo que ya tenemos como... ¿Sí? ¿Sí me Sí, entienden? o sea, digamos como, Paradigma. por ejemplo, esto que sería como una historia clásica, inicio, novela, desenlace, eso Eso sí, para ¿cómo Cortázar sería? no. Es Es inválido Sí, para Cortázar. sí, no existe. Es más, disruptivo. tú coges Rayuela, ninguno de los cuentos, los capítulos que hay en Rayuela, tiene ni inicio, ni nudo, Ni ni desenlace. desenlace. No pasa. Y yo creo que eso termina siendo malo, porque el hecho de que porque las cosas no tienen una estructura porque sí. Si me hago entender, la estructura de las historias
nace porque así es como nosotros adquirimos interés en una obra, es decir. Entonces te ponen, estos son los Avengers, te tienes que preocupar por ellos porque mira, son tan chistosos, mira, son tan carismáticos, mira, tienen tantos sentimientos, bueno, pues ellos están en problemas. Entonces, claro, después de que tú has generado un vínculo empático con los personajes de la obra, te preocupas por ellos. Mira, esta es Scout, es una niña chiquita, vive en un lugar súper racista y su tía es una bruja. Entonces, me siento identificado con ella, siento empatía por ella, me preocupo por ella. Bueno, ahora, ¿qué le pasa a Scout? Entonces, que Scout está en problemas. ¿Cómo así? Luego hay un desenlace usualmente feliz. Qué felicidad que a Scout no le pasó nada. Entonces, esa estructura clásica nos permite interesarnos en la obra. Cuando tú lees varios capítulos seguidos del principio de Rayuela, si tú quisieras leerla toda desde el principio a fin, empieza, Horacio y la maga no se ponían citas, sino que decían, nos veremos tal día en tal barrio, y el chiste estaba en que podían encontrarse o podían nunca hacerlo. Y entonces era mágico todo el camino hasta encontrarse, porque tenían que tomar decisiones, porque cualquier decisión podía significar encontrarse con el otro. Es mágico, es fascinante, es maravilloso. Pero, ¿quiénes son Horacio y la maga? ¿Por qué me tienen que interesar que se reúnan? ¿Es bueno que se reúnan? ¿Es malo? ¿Me debe preocupar eso? Entonces yo creo que con este aura de magia, ¿por qué no hablamos sobre Casa Tomada? Casa Tomada, que es uno de los cuentos más importantes de Cortázar, sino el más importante, no es un cuento, es el cuento. Es surrealista. Yo creo que tremendamente simbólico. Es maravillosamente surrealista. A ver, Casa Tomada es una casa, es un cuento sobre un peso que alguien tiene encima que no puede poner en palabras. A ver, pongámoslo en términos mortales. Casa Tomada es un cuento sobre dos personas que viven solas en una casa y no hacen nada por su vida. Un día se dan cuenta que alguien está tomando la casa y la toma por partes, hasta que al final ellos se quedan relegados a un cuarto y un día se dan cuenta que el cuarto también ha sido tomado y se van. ¿Por quién? Ni idea. ¿Por quiénes? Ni idea. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo toman la casa? Porque usualmente cuando toman la casa es decisión de ellos. Dicen como, creo que escuché un ruido. Debe ser que tomaron la biblioteca y cierran la puerta. Entonces, claro, digamos, ese cuento sí tiene una estructura de cuento. Sí empieza, yo y mi hermana vivimos en la casa grande porque nos la heredaron unos tíos. Vivimos haciendo nada todo el día. Yo le compro cosas para qué cosa y salgo a cobrar la pensión porque también soy un vago. Entonces, No. Sale por libros, ni siquiera la pensión se la llevan a la casa. Eso es. Eso es, pues claro, mucha gente no lo toma tan así. Mucha gente dice que Casa Tomada es una metáfora gigantesca de cómo entra la dictadura argentina, cómo empezó tomándose la parte intelectual. Claro, pero cuando tú no estás familiarizado con cómo entró la dictadura total. argentina, te pierdes el Hay cuento. una entrevista, Cortázar lo que hizo fue decir que si bien esta era una buena interpretación, no había sido la idea principal del cuento. Vea, pues bueno, entonces para no quedarnos con ganas de continuar con la prosa de Cortázar, ¿les parece si leemos un cuento? Vamos a leer La continuidad de los parques. ¿Completo? Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro de la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles, arrellanado en su sillón favorito de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones. Dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles, palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que lo concertaban y adquirían color y movimiento.
Fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegido por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentían que todo estaba decidido desde siempre, hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo. Nada había sido olvidado. Coartadas, azares, posibles errores, a partir de esa hora cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió 3 peldaños del porche y bajó. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada y en lo alto 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Bueno, en esto se puede notar bastante la maestría que tenía Cortázar con la prosa, más aún con el relato corto. No sé qué hayan pensado ustedes, ¿qué les pareció? Bueno, César, cuénteme. Estoy todavía procesando qué es lo que acabo de leer. O sea, es bastante interesante porque realmente, o sea, a uno le introduce más que una historia, unos personajes, uno lo introduce como una idea. Más que introducirle como, mire, este tipo llegó, hizo esto, esto y esto, así como estamos hablando hace un momento, sino que a uno le introduce como cierta sensación, cierta idea de algo que está sucediendo, pero, o sea, es extraño la forma de dejarlo como sutil y al mismo tiempo decir algo. ¿Sí me entiende? O sea, es difícil como conceptualizar lo que me produjo leer ese pedazo o Un cuento completo. ese cuento completo, sí. Es un cuento completo. Bueno, me recuerda muchísimo a su amiguísimo Borges. El otro creo que se llama... No, es un cuento que tiene un nombre de una fecha. 14 de agosto de yo no sé cuándo. En el que precisamente pasa eso. Un hombre se encuentra consigo mismo. Hay una circularidad en la literatura. Pues un poco sí es un poco esa idea de la otra persona, más aún de un asesinato o más aún de un crimen, donde la otra persona es quien va a ejecutar la acción y es quien se dedica pues a terminar el plan, ¿no? Se supone que es algo premeditado y más importante aún es un poco la idea de Cortázar de dar un final que uno no se espera, ¿no? Es atacarlo a uno, como él mismo decía, el cuento gana por nocaut. Es un golpe directo a la quijada. No entiendo otra manera para describirlo. Y no solo eso, sino que, bueno, digamos que el cuento te pone en su introducción, te pone unas reglas básicas de juego. Te dice, mira, este es mi personaje, no tiene nombre. Estos son sus hábitos, mayordomo, apoderado, etc. Vive aquí y está leyendo una novela. Entonces, dentro de la novela hay unos personajes. Esos digamos que son las reglas básicas, con un poquito para desmenuzar un poco el cuento. Dentro de esas reglas básicas, los personajes dentro del cuento resultan no estar dentro del cuento. Es decir,
estamos rompiendo las reglas básicas de la historia, o sea, al final rompe las reglas básicas de la historia, pero no es, pero no es porque los personajes sepan que son parte de un cuento. Su realidad y la del cuento son simultáneas, es decir, sí, efectivamente son personajes de un cuento, pero sí, efectivamente son personajes en la vida real. Entonces entonces no es solo la ruptura de las reglas básicas que se han predispuesto, eso lo puede hacer cualquiera, sino la sutileza con la que lo hace. La forma en la, y digamos que se me va a acuñar esta frase, la pueden tuitear por ahí, la belleza está en la sutileza. Y eso lo podemos aplicar para lo que quieran, para canciones de reggaetón, para impresionistas y para Cortázar. La forma sutil en la que nos rompe la misma realidad que él nos ha establecido es lo que nos da ese golpe al final y nos dice como, oiga, dese cuenta de lo que acabo de hacer. Se da cuenta de cómo lo he engañado, cómo me he reído en su cara. Y eso es fascinante. Y romper... Es romper el esquema, es romper la linealidad del cuento, lo que uno se espera que sea pues el inicio, el nudo y el desenlace. Es un poco lo que dice César, es algo que uno no espera y que pues al principio uno como que se demora un poquito procesándolo. Bueno, César. Y después de eso uno queda, como dije antes, o sea, el momento definitivo en el que uno dice, este tipo está experimentando con algo, es decir, oiga, ¿eso se puede hacer? Eso, o sea, no nos imagina como, bueno, o sea, me da estas reglas, me dice como, listo, este tipo está leyendo este libro, pero es un personaje simultáneo dentro del libro y afuera del libro, o sea, son realidades que no necesariamente son excluyentes y que pasan al mismo tiempo, y, o sea, eso uno le da como un impacto lógico de decir, o sea, no contradicción, por favor. O sea, ¿eres real o eres ficticio? O eres ambos o ninguno al mismo tiempo. O sea, es tenaz. Aristóteles está indignado con tu cuento. Exactamente. Entonces, por eso, digamos, la gente generalmente piensa en esos, como en ese esquema clásico de pensar, bueno, ¿es esto o es lo otro? O no, es imposible que sea ambos al mismo tiempo. Exacto. Entonces, cuando te dice, hey, es ambos al mismo tiempo, en el mismo sentido, es como... estás experimentando y me parece increíble. Es una de las cosas que hace genial a Cortázar, es jugar con la mente de uno, es jugar con lo que uno tiene como preconcebido, no sé, la idea del cuento que uno tiene, otra vez, lo lineal, el inicio del uno y el desenlace, es romper eso. Y quizá por eso se hace tan inolvidable, ¿no? Es un poco la marca personal de Cortázar. La marca, exactamente, esa es como la forma de uno definir qué hace especial a este autor. De hecho, yo quería empezar el programa preguntando, bueno, y entonces, ¿qué hace que valga la pena que uno se interese en Cortázar y por qué uno dice, bueno, el inigualable Cortázar, ¿por qué es tan importante? Pero pues uno se da cuenta rápidamente de que hace cosas interesantes y es realmente difícil de obviar esas cosas que hacen. Él tiene un cuento de 7 páginas, no es un cuento nada corto, que se llama Carta a una señorita en París. ¿Lo han leído? Para nada. ¿No? No puede ser, ¿no han leído Carta a una señorita en París? A ver, no se imaginan lo que se están perdiendo. Es una carta en la que un inquilino le escribe a su arrendadora, que se llama André, diciéndole que ya no puede vivir en su apartamento. Y la razón es muy simple. Está vomitando conejitos. Y ha llegado a tal punto su mal de vomitar conejitos que es insostenible para él seguir viviendo en el apartamento que arrienda. Entonces dice como, no se preocupe, no han hecho ningún destrozo, pero ya no puedo seguir así vomitando conejitos. Finalmente, al final de la carta, confiesa, finalmente se acaba la carta y un narrador que sale de la nada nos comenta cómo después de cansarse de vomitar conejitos, el hombre se ha suicidado. Se tira del balcón del apartamento que arrienda. Y es increíble cómo toma con tanta seriedad algo que suena tan absurdo. Y es que, es en serio, voy a buscar aquí el momento exacto en el que le cuenta, porque tengo el cuento... Completo, el PDF completo.
Yo no quería venirme a su apartamento de la calle Suipacha, no tanto por los conejitos, más bien porque me duele ingresar en un orden cerrado. Bueno, aquí empieza a hablar. A causa de los conejitos, bla, 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 bla. Se que un momento en el que dice como, mire usted, yo tenía perfectamente resuelto el problema de los conejitos. Es que no era tan terrible vomitar conejitos una vez que se había entrado en el ciclo invariable en el método. Usted querrá saber usted querrá saber por qué todo ese trabajo, por qué todo ese trébol y la señora y la señora de Molina. Hubiera sido preferible matar enseguida al conejito. Ya, tendría usted que vomitar tan solo uno, tomarlo con sus dedos y ponérselo en la mano abierta. Adhiero aún a usted por el acto mismo, por el aura inefable de su proximidad apenas rota. Un mes distancia tanto, bueno, exacto, el caso es que vomitar conejitos en este cuento es una cosa seria. Y no es vomitar conejos o crías de conejo. No, vomitar conejitos. Y es una fórmula continua en Cortázar, no darle una relevancia diferente a cosas que uno siente tan naturales o incluso nimias. Por ejemplo, pues 2 cuentos de los que se tiene como mayor registro de Cortázar son 2. Instrucciones para subir una escalera e sí. instrucciones para darle cuerda a un reloj e Esos instrucciones para llorar. Entonces son 3. 3 cuentos que detallan, se dedican a contar acciones que uno siente como normales. El más Subir una fascinante, escalera. el más fascinante y el menos Común. Surrealista Mm. es instrucciones para subir una escalera. Porque instrucciones para subir una escalera es exactamente eso. ¿Cómo se sube una escalera? David, ¿tú nos podrías decir cómo se sube una escalera? Pues. No, pues lo normal, ¿no? Sí, la pones primero fija. Bueno, si es una escalera movible, pues la tienes que tener fija. Bueno, es una escalera fija. Es una escalera fija. Pues te sujetas de la baranda y subes el pie y pones Va a el leer pie en el peldaño. solo un poquito de cómo empieza. Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de tal manera que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo y luego la parte siguiente se coloca paralela a ese plano para dar paso a una nueva perpendicular. Conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables. Agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales y la mano derecha en la horizontal correspondiente, se está en posición momentánea de un escalón o peldaño. Cada uno de estos peldaños formado como se ve por 2 elementos. Si se sitúa un tanto más arriba y adelante que el anterior. Principio que da sentido a la escalera, ya que cualquiera otra combinación producirá formas quizás más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso. Bueno, planta baja es lo que para nosotros es primer piso y primer piso es lo que para nosotros es segundo piso. Pero pues sí, planta baja es lo... Sí, yo te entendí. Abajo. Abajo. El caso es que este es el primer párrafo de el man empieza definiendo qué es una escalera y no con términos técnicos, sino ¿se ha dado cuenta de usted de que a veces se pliega de forma extraña el piso? ¿Y se da cuenta que se pliega de esta manera? O sea, es que es una descripción tan precisa de la realidad que es absurda, porque una escalera es algo que está presupuesto. Instrucciones para dar cuerda a un reloj son mucho más cortas, las voy a leer completas. Allá, al fondo, está la muerte, pero no tenga miedo. Sujete el reloj con la mano, tome con 2 dedos la llave de cuerda, remóntela suavemente. Ahora se abre otro plazo. Los árboles se despliegan sus hojas, las barcas corren regatas, el tiempo, como un abanico, se va llenando de sí mismo y de él brotan el aire, las brisas de la tierra, la sombra de una mujer, el perfume del pan. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Átelo pronto a su muñeca, déjelo latir con libertad, imítelo anhelante. El miedo herrumbra las áncoras, cada cosa que pudo alcanzarse y fue olvidada va corroyendo las vendas del reloj, gangrenando la fría sangre de sus rubíes. Y allá, en el fondo, está la muerte. Si no corremos y llegamos antes y comprendemos que ya no importa. Claro, esta es mucho más surrealista, o sea, nos da una breve explicación de coge el reloj, dele la cuerda. Y qué acto sublime es darle cuerda a un reloj. Es que es muy bueno. Es que yo creo que la gente se llena de motivos y de cosas cuando viene a Borges y a Cortázar. Sobre todo con Borges, que es mucho más erudito.
como si fuera algo inalcanzable que no se pueda entender si eres un idiota. Pero en la realidad, la literatura se siente en lo más profundo. Y cuando a uno le dicen en un cuento como este, mira todo lo que logras dándole cuerda a un reloj y con unas palabras que todos podemos usar, que están al alcance de todo el mundo. Es decir, lo que hizo este man solamente fue ordenarlas. Es que eso es lo genial de un escritor o pues de un poeta. Está transmitiendo algo tan potente. Las palabras existen. La sutileza y la belleza. Las palabras existen, pero hay cierta combinación de palabras en cierto orden, en cierto contexto que a uno le hacen sentir de todo. O sea, que uno dice, wow. Por ejemplo, darle cuerda a un reloj. Bueno, o sea, esas palabras, todas las palabras que Cortázar pone en el orden, las pone en un orden específico y uno le hace sentir y transmitir. Bueno, primero, pues lo más básico, darle cuerda a un reloj. Segundo, miedo a la muerte y paso del tiempo. O sea... Sí, esas son las dos ideas. Eso, si desglosáramos en ideas el párrafo sería eso. Darle cuerda a un reloj del que se desprenden el paso del tiempo y el miedo a la muerte. Eso no tiene nada, eso no tiene sabor. Y allá en el fondo está la muerte. Si no corremos y llegamos antes y comprendemos que ya no importa. Exactamente. Lo puedes decir como yo, así súper seco, diciendo, no, sí, la idea principal de este texto es esta. Allá al fondo está la muerte. Es distinto, es completamente distinto. Y esa es como la genialidad de la literatura y de, por ejemplo, de Borges en este caso. De Borges no, sino de Cortázar. Y Borges también, porque también es súper erudito. Súper recomendados todos los cuentos de Cortázar, pero las instrucciones son imperdibles. No solo las instrucciones. Casa Tomada, Berenice, que ya lo habíamos mencionado. Ajolote. La continuidad de los parques, ¿cuál dijiste? Ajolote. Ajolote es el de los indios astrónomos. No estoy seguro. Es que es el de los cosas estos mexicanos que son como lagartijas. Ah, ok. Sí, yo sé que es un ajolote, el animal favorito de Borges. Son los únicos animales que pueden, o sea, tienen una capacidad regenerativa increíble, o sea, Deadpool. Mejor dicho. Empiezas en Cortázar y terminas en Deadpool y no sabes cómo. Ahorita hablamos de Avengers y lo comparamos brevemente con Cortázar. Este programa tiene de todo. Convergencia, que llaman. Si creen que esto es mucho, en el ensayo de filosofía, César sabe de lo que estoy hablando, escribí. Pues como es sabido, y dijo Batman una vez, si mato a un asesino, el número de asesinos en el mundo sigue siendo igual a 1. Citando a Batman en un ensayo de filosofía. Serio, o sea, se supone que era serio. Era un análisis aristotélico de la JEP. Bueno, y yo cito a Batman, ¿por qué? Porque el gran pensador Batman. Bajo el nombre de Christopher Nolan, más bien. No, creo que eso es de Miller, uno de los guionistas, porque eso es de los cómics, no es de Dark Knight. Bueno, el caso es que, las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgados sin esfuerzo, la cabeza erguida, aunque no tanto con los ojos, que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que salvo excepciones cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño de dicha parte, que para abreviar aquí llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda, también se llama pie, pero no ha de confundirse con el pie antecitado. Llevándolo a la altura del pie, se le hace, es que es muy chistoso porque no hay que confundirlas, pero luego las usa tan ambiguamente que uno no entiende de qué está hablando. Incluso hay un momento en el que dice, los primeros peldaños son siempre los más difíciles hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia del nombre entre pie y pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar el pie al mismo tiempo que el pie. Es eso. Es la magia de volverlo cotidiano literatura. Es que es... Pero no es una literatura de lo cotidiano como vimos en Juan Gabriel Vázquez, que es coger la cotidianidad o ciertos hechos e integrarlos a la cotidianidad de otra persona, sino que es coger la cotidianidad y explicarla a un punto tan absurdo que se hace literatura. Es que, ¿sabe qué me parece chistoso? O sea, sobre todo eso, y esto lo estaba discutiendo con otras personas, que era
que uno da por sentado muchas cosas, por ejemplo, subir escaleras. O sea, nosotros antes de empezar a grabar este programa, subimos las escaleras de 3 pisos y nos inmutamos. O sea, es algo tan cotidiano que ni siquiera uno le presta atención. Pero, digamos, uno piensa en los niños. Si ustedes alguna vez han pasado harto tiempo con un niño pequeño, ellos se asombran de todo. Ellos son como, wow, ¿qué está pasando aquí? Y uno les muestra algo, les hace magia o lo que sea y quedan súper asombrados. El mundo de Sofía. Por ejemplo, el mundo de Sofía. Y eso tiene como un sentido, y es que pues los filósofos supuestamente eso es lo que tienen que hacer. Se tienen que asombrar por las cosas y preguntarse por ellas. Lo que el resto da por sentado, ellos dicen como, ¿pero por qué es así? Y puede ser de otra forma. ¿Está bien que esté así? Entonces, me parece curioso, de cierta forma, Cortázar está haciendo eso. Está diciendo, vea, esto que usted da por sentado, le voy a decir una cosa. Es más complicado de lo que parece y resulta ser hasta absurdo porque... Explíquelo. Exacto, explíquelo. ¿Cómo se sube una escalera? Entonces, digamos, por ejemplo, Debbie ahorita hizo un esfuerzo de hacernos una explicación de cómo se sube una de esas escaleras que uno pone. Y claro, fue mucho más simple. Fue como, a ver, pues pones un pie y luego el otro. Exacto. Pero partamos de la base de que no sabemos nada de eso. Como si fuéramos niños, como si fuera la primera vez que vemos una escalera. Usted ve... ¿Alguna vez ha visto que hay unos terrenos que son así? Se pliega de una manera extraña, bueno, y se pliega en 90 grados y luego otra vez paralelo al plano. Y uno es como, oiga, ¿usted señor de qué me está hablando? Pero es algo que hacemos cotidianamente, como si te estuvieran Que tratando. aprendemos de forma abstracta, ¿no? Sí, Mecánica más bien. Eso, exacto. Está una abstracción, sino Una literalizada. Es que es bellísimo. Sino que se me quedó un comentario sin hacer cuando mencionaste lo del arte moderno. Cerrando con un amigo que estudia filosofía en la Universidad del Valle, él me comentaba que creo que era Adorno, el arte es arte porque logra transmitir algo que no es verbal. O sea... Algo que no es racionalizable, que tú no puedes explicar, o sea, el arte no se puede explicar en principio porque expresa cosas irracionales, que se sienten, que no se piensan. Y que cuando el arte se explica, es decir, por ejemplo, si tú en un cuadro, en una galería, te ponen al lado, este cuadro lo que busca es generar una crítica en la sociedad consumista moderna, se pierde absolutamente todo el arte, porque deja de ser algo que se siente y pasa a pensarse. Y yo creo que eso se ve muchísimo. Cuando tú lees buena literatura, no sabes qué es buena literatura, porque aquí está empleando de manera ejemplar la estructura del soneto, utilizando rimas consonantes y versos alejandrinos, sino que tú dices, pucha, estoy sintiendo esto. Y lo acabamos de ver en los distintos cuentos que hemos leído a través del programa, y es que Cortázar te hace sentir mucho la literatura. Pero, digamos... Piénsalo de esta manera, y esto ha sido como un problema que yo he tenido últimamente. Es como, ¿nunca les ha pasado que ustedes como que se vuelven expertos en un tema y cuando ven a alguien haciéndolo, ustedes dicen, ya sé por qué es bueno? Porque, o sea, es como saber el truco de un ilusionista, y uno se sabe el truco de magia. Es algo triste, por ejemplo, si ustedes van a cine con un amigo que sepa mucho de cine y ellos dicen, no, mira, es que este plano lo que quiere decir es esto, y te explica, y de pronto hasta te tira la película que a ti tanto te gustó, pero que realmente no era una buena película. Yo me incluyo entre ese grupo, qué pena con las personas que han ido a cine conmigo. Saber por qué las cosas a uno le producen ciertas emociones y ciertas... Es como saberse el truco de magia de un ilusionista. Y Gabriel García Márquez ya lo decía, uno como novelista o como escritor suele leer lo de los demás con destornillador. Ah, mira, aquí está un oxímoron para exaltar la profundidad de tu palabra. O aquí utilizaste una aliteración para darle mucho más ritmo a la narración. O aquí utilizaste puros puntos para darle ¿cómo se llama esto? Contundencia. Pero aún así, aunque también es muy fascinante, el mejor arte se siente muchísimo. Por ejemplo, cuando uno ve una buena película, uno siente que es una buena película. De la misma forma que cuando uno lee a Cortázar, uno siente que es buena literatura. Es no darse cuenta que es grande. Pero es mira, sentir que es grande. una vez uno se da cuenta de qué es lo que hace algo grande,
uno ya no puede volver a disfrutar las cosas que son malas. O sea, ya no puede volver a leer cuentos estúpidos o no sé, uno no podría volver a leer. Uno no podría volver a leer. Con metáforas explicadas y todo. Por ejemplo, no sé, bueno, yo qué sé, 50 sombras de Grey, lo que sea, literatura basura. Uno no puede volver a leer eso y decir como, oye, lo disfruto mucho porque uno sabe qué es lo que hace grande a otros autores y de cierta forma uno pierde como cierta inocencia. Sí, sí, yo tenía antes Y eso un es placer, bueno, yo tenía antes creo un yo. placer culpable. Yo me leí toda la saga de Dan Brown, esta de Código Da Vinci, bueno, era como Ángeles y Demonios, Código Da Vinci, El Símbolo Perdido, creo que era la otra, y la última se llamó Inferno. Y luego ahorita sacó otra que se llama El Origen y dije, no, tengo que leérmelas porque ya ha sido tradición para mí que cada que el man saca una novela sobre Robert Langdon, pues me las leo. Pero no fui capaz, no fui capaz de cumplir con mi placer culpable porque ya dejó de ser un placer para mí. Creo que he leído tantas buenas novelas ya que, por supuesto ninguna mía, eh, que soy incapaz de disfrutar lo feo, pero eso no está mal. No está mal porque lo bueno es mucho más disfrutable. Pero es mucho más escaso. O sea, complicado. obviamente hay muy muy buenas historias, muy buenas formas de narrar, pero una vez uno entra como en ese, ¿cómo se diría? Como en el hueco de la aguja, ya hay muchas menos opciones de decir como esto es muy bueno, esto es excelente. Entonces, no Pero sé, bueno, es como una decisión consciente. Aún así, esperamos que, aunque les acabe los gustos que tengan ahora, Cortázar les haga sentir tanto como a nosotros y que sigan disfrutando pues, de la literatura con nosotros. Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden que estamos en convocatoria, necesitamos nuevos miembros y Y nuestras redes seguirnos en sociales. redes sociales. En Twitter estamos como @voz en sintonía, en Facebook estamos como en voz alta y en Instagram aparecemos como en voz alta, 2 Es. Hasta Bueno, luego. y recuerden que deben cuidarse de no levantar el pie y el pie al mismo tiempo.